El día de hoy, por toda la situación con el basurero, vamos a tener laboratorio virtual. La clase también va a ser de manera virtual. Se les compartió los enlaces a su correo y están en la plataforma del curso. Por si alguno de sus compañeros no haya recibido la información, si nos hicieran favor de poderla compartir. Vamos a iniciar el laboratorio dándole una revisión al instructivo del trabajo de integración. El trabajo de integración lo pueden encontrar también dentro del material que se les comparte en el Moodle y también se les ha estado compartiendo ya información respecto a este trabajo que tienen que iniciarlo la próxima semana. Bueno, entonces voy a cambiar ahorita de documento para poderles compartir el instructivo y que lo podamos revisar. Esperaría que ahorita ya lo hayan revisado, que ya estén trabajando en él. Entonces, aquí está. Muy bien. Aquí tenemos el instructivo del trabajo de integración 2024. El tema de este trabajo es el control de calidad de plantas con interés comercial en Guatemala. Entonces, el objetivo general es que nosotros hagamos un estudio integral sobre la información farmacobotánica, tamizaje fitoquímico, ensayos físico-químicos y de valoración, junto con la elaboración de material divulgativo, con el fin de fortalecer la garantía de calidad de las plantas que asignamos en múltiples sectores industriales. Se enlistan los objetivos específicos que serían revisar la información farmacobotánica, también identificar pruebas de tamizaje fitoquímico que sean adecuadas para cada planta según el contenido de metabolitos secundarios que poseen, los metabolitos secundarios que sean marcadores para cada planta, ¿verdad? Los principales. Luego, recopilar y analizar esta información, toda la información de control de calidad físico-química que contribuya pues al control de calidad y por último elaborar los afiches informativos. Dentro del instructivo tenemos este que sería un como resumen de lo que tiene que contener cada parte del trabajo. Si pudieron revisar también aquí está el enlace que especifica qué planta le ha sido asignada a cada pareja. Bueno, entonces, con cada planta asignada, ustedes deben de realizar una revisión bibliográfica. Recuerdan que las revisiones bibliográficas incluyen artículos, monografías, farmacopeas, entre otros, que ustedes van a citar dentro de esta revisión y van a incluir generalidades que son descripciones botánicas de la planta, de una manera general también, el hábitat de la planta, los usos tradicionales o propiedades medicinales que son atribuidos a la planta, aparte lo que ya ha sido validado, es decir, la farmacología, lo que se ha hecho en laboratorios, ensayos in vivo o in vitro, las indicaciones terapéuticas según la actividad farmacológica que ha sido validada. ¿Está bien? Entonces, esto sería entre las generalidades de la planta, ¿verdad? Además de un repaso entre las propiedades atribuidas a la planta de manera tradicional
Y esto pues podría ser para muchas afecciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los usos populares que se le dan a la planta? Luego tenemos lo que ya ha sido validado en laboratorios con pruebas in vitro o in vivo, ¿verdad? Con, con cajas de Petri, con tubos de ensayo, con ensayos en ratas, en peces cebra, etcétera. A partir de todos estos ensayos, se establecen indicaciones terapéuticas para cada planta. Luego, vamos a incluir en el trabajo aspectos ya específicos del control de calidad de cada especie. Entonces, si recordamos en el curso de farmacobotánica, nosotros ya tenemos contacto con toda esta sección. Nosotros de primero vamos a describir cómo se observa el material seco. Además, cómo se observa el material microscópicamente. Entonces, necesitamos determinar cuáles son las características micromorfológicas de los tejidos de la planta para que garanticemos desde el inicio que estamos trabajando con la especie que, que dice ser, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre comparar todo nuestro material con material de referencia, con estudios que nos den esa validez de que estamos trabajando con la planta correcta. Entonces, esta parte serían imágenes microscópicas de distintos tejidos de la planta. Luego, tenemos pruebas de identificación de los metabolitos secundarios de la planta, de los principales marcadores fitoquímicos. Y dentro de estas pruebas entra la cromatografía en capa fina, que justamente es lo que íbamos a hacer hoy en laboratorio. Y pues vamos a estar ampliando un poquito más de esto. Aquí también entran distintas pruebas físico-químicas complementarias, como pérdida por secado, porcentaje de humedad, cenizas, distintas pruebas que ustedes también ya han estado familiarizados por las farmacopeas, las pruebas que ustedes han estado realizando también en química medicinal, ¿verdad? Son muy parecidas también en la aplicación a las especies vegetales. Además de eso, pruebas de valoración. Valoración nos referimos a la cuantificación de algún metabolito en específico con distintos equipos. Entre estos pueden ser espectrofotometrías con detectores UV visibles, pueden ser cromatografías como el HPLC, también con detectores UV, etcétera. Y además a esto, la parte de divulgación que tenemos, el hacer dos afiches informativos. Los vamos a ver más a detalle. Entonces, primero lo que ustedes tienen que hacer es revisar toda la información bibliográfica que puedan reunir de la planta. Con esto, pues, pueden ir armando un documento, que es la parte escrita del trabajo, y nosotros colocamos distintas secciones para que ustedes puedan guiarse y ver el punteo que tiene cada una de ellas. Primero, un resumen, el cual debe describir un breve resumen de todas las características de la planta que se les asignó y de los aspectos de control de calidad que ustedes vayan a investigar. Tal como ustedes hacen en sus reportes, todo tiene que ser de forma sintetizada, que incluya los principales resultados y conclusiones del trabajo. Esto tiene un valor de 10 puntos. Luego, en metodología ustedes van a tomar o enlistar los criterios que ustedes seleccionaron para buscar
en en las distintas bases de datos, ¿verdad? Entonces, como esta es una revisión bibliográfica, ustedes pueden colocar como ejemplo lo que tienen aquí abajo. ¿Qué buscadores se utilizaron? Se utilizaron Google Académico, se utilizaron PubMed, se utilizaron Latindex, Dimensions, tal vez alguna base de datos de la biblioteca del CEDOF, de las que ahora tenemos acceso, distintos repositorios, qué filtros utilizaron, de cuántos años atrás para acá, qué palabras utilizaron como buscadores booleanos, etcétera. Todo esto lo pueden ir describiendo en la metodología de su trabajo. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bien, seguimos. Entonces, en el marco teórico, ahí sí nos van a poner de forma detallada toda la información que se describe en la parte de aquí de arriba, ¿verdad? Bien, entonces, ahí pues entra todo, todos los detalles farmacobotánicos de la planta, el control de calidad de la identificación, tienen que incluir por lo menos 2 pruebas de tamizaje fitoquímico y describir con detalles, bueno, aquí, perdón, lo más importante es de que también incluyan la identificación con cromatografía con capa fina, ¿sí? Ese lo marqué de verde ahorita. Además, deben de describir los detalles técnicos de las metodologías físico-químicas, de valoración y de química analítica. O sea, tienen que describir todo con detalles, ¿verdad? Tal y como se ponen en los procedimientos de los manuales, si ustedes tienen que agregar cuánto de la muestra, disolverlo con qué solvente, a qué temperatura, agitarlo por cuánto tiempo, filtrarlo, luego llevarlo al equipo, leerlo a qué longitud de onda, etcétera. ¿Sí? Estos serían 15 puntos. En la tabla de resultados, perdón, en las tablas de resultados, lo que buscamos nosotros es que ustedes puedan reportar las distintas especificaciones metodológicas de cada ensayo de control de calidad que ustedes colocaron en su marco teórico. Entonces, deben ustedes también de realizar una tabla con resultados de las pruebas fitoquímicas, los resultados de las pruebas de valoración, ¿sí? Entonces, todos estos resultados, para que se entienda mejor, aquí en la primera tabla ustedes pueden colocar lo- los resultados que se indica en las farmacopeas, lo teórico, lo que ustedes esperarían ver. Y luego en la tabla 2 y la tabla 3, por ejemplo, esos son los resultados que ustedes van a obtener al hacer esos ensayos la próxima semana, las próximas 2 semanas en realidad. Entonces, la próxima semana esperamos que ustedes empiecen con las pruebas fitoquímicas, en especial la de cromatografía en capa fina. Aquí se los voy a colocar. Y la siguiente semana vamos a hacer el ensayo de valoración. Pero para este ensayo es bien importante que ustedes busquen metodologías de valoración con espectrofotometría con UV visible. ¿Por qué? Porque este es el equipo que tenemos nosotros en laboratorio, ¿sí? Aun cuando ustedes pues encuentren información de valoración, tal vez por HPLC, pero necesitamos que ustedes busquen y puedan montar la metodología por espectro UV visible de la planta que les tocó. Bien.
Esto sería 20 puntos. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Solo para repetir, la primera o primeras tablas, como ustedes deseen, colocan las especificaciones metodológicas, los detalles que ustedes colocaron en el marco teórico de, de las plantas que se les haya sido asignadas. Luego, en las otras tablas son los resultados que ustedes van a obtener de hacer esos ensayos que reportaron. La primera semana tienen que hacer cromatografía en capa fina y la segunda semana van a hacer espectrofotometría por UV, que sería la semana 15 y 17 y el 22 y 24 de abril. Luego tenemos la parte de discusión de resultados. Como ustedes ya saben, en esa parte vamos a relacionar la información que colocaron en sus tablas con la información teórica para que puedan analizar cada metodología. Incluso pueden ustedes comentar algunos retos, ventajas de las metodologías que presentaron y hacer algunas recomendaciones. Estos son 15 puntos. Por último, conclusiones finales basadas en la discusión. Esto es muy importante, ¿verdad? No es algo teórico, sino algo relacionado directamente con lo que ustedes hicieron. Por último, sus referencias bibliográficas, séptima edición de APA, utilizando gestores bibliográficos. Entonces, por favor, recuerden que em, tienen que utilizar Mendeley o si ustedes utilizan Zotero, está bien. Y anexos, diagramas de flujo de las metodologías, principalmente. ¿Sí? Por eso está resaltado de amarillo. Sin embargo, ustedes pueden agregar también aquí algunas otras tablas, gráficos, fotografías, algunos resultados complementarios, alguna información de algún equipo, programa de computación adicional que ustedes hayan utilizado dentro de su investigación. Y pues les recomendamos también buscar la información en el material de apoyo de SITES, ¿verdad? Hay bastante información, bastantes documentos, bastantes páginas que pueden ustedes consultar. Recuerden, por favor, utilizar nombres científicos y los nombres científicos en cursiva. Por favor, también estar atentos a los recordatorios, las resoluciones de dudas, cualquier comunicación por correo. Entonces, el trabajo escrito, la revisión bibliográfica, la deben de entregar el 29 de abril hasta las 2 de la tarde. Este es en un apartado de Moodle en PDF. En cuanto a la revisión bibliográfica, ¿tienen alguna duda? Está todo claro. Yo sí. ¿Sí? Sí. Eh, Es que mira, solo tenía una pregunta con lo de las metodologías. Si encontramos alguna metodología que tiene, no sé, más de alguna cristalería o algo o algún instrumento que no tengamos ahí, ya se puede ir con ustedes para que ustedes nos digan cómo se puede sustituir en ese caso la metodología o cómo se puede arreglar ese tipo de metodología, o tenemos que buscar una así específica que sí sea para nosotros. Idealmente que todo sea específico, ¿verdad? Por eso les compartimos también la bibliografía que hemos ido reuniendo sobre estas plantas para que la información esté bien encarrilada, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes tuvieran alguna duda, si piensan ustedes que tal vez no encontraron la información específica, lo que pueden hacer es buscar alguna planta del mismo género o de la misma familia, ¿sí?
aunque no sea de la misma especie, podemos ir comparando las metodologías que encuentren o en la búsqueda, ¿verdad? Con plantas de la misma familia o género. Y pues si tienen alguna duda, también pueden llegar con tiempo al departamento para que nosotros les podamos apoyar. ¿Por qué les digo que con tiempo? Porque la primera parte, esta, es para la próxima semana. El lunes, la sección A tiene que empezar a hacer su cromatografía en capa fina. Entonces, idealmente, esta semana ustedes ya revisaron la bibliografía y nos van a compartir a nosotros los materiales para que se los tengamos listos. ¿Qué reactivos necesitan? Y toda la información que necesitan como resolver, que sea esta semana, ¿sí? Gracias, Freddy. De nada. ¿Alguien más? Solo me pueden confirmar si ya ingresaron al drive que se les envió, a las carpetas con cada planta. Sí, yo por lo menos ¿Sí? ya. Muy bien, gracias. Bueno, entonces eso sería con la parte de la revisión bibliográfica. Ahora, ya que ustedes tienen todo eso, ya es bien fácil sacar la información para el afiche. Los afiches, aquí están. Tienen que hacer dos afiches. Tenemos dos fechas de entrega. Una fecha en donde van a entregar, por decirlo así, un borrador, en donde nosotros vamos a hacer ciertas correcciones para que ustedes lo entreguen final, una versión final, el 6 de mayo. El borrador es para el 3 de mayo y 3 días después se entregan la versión final. También se han habilitado los espacios para que agreguen los documentos en PDF. Sin embargo, también les vamos a solicitar que envíen un documento con el enlace de Canva, si es que utilizan Canva, em, y que nos puedan dejar a nosotros como editores del documento también, ¿sí? Entonces, eso se los vamos a pedir también dentro de algún correo más adelante. Aquí está el modelo del afiche. Vamos a abrir aquí el documento. Bien, este, quiero ver, estamos. Entonces, aquí estamos haciendo unas pequeñas modificaciones todavía. Si se dan cuenta aquí, solo para explicarles bien a ustedes, vamos a ponerles nombre, ¿verdad? El primer afiche se va a llamar Control de Calidad Farmacobotánica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el afiche incluye los logos institucionales, ins- incluyen el nombre común, el nombre científico, el autor del nombre científico, la familia de la especie, el título, digamos, del afiche que es Control de Calidad Farmacobotánica, y aquí agregamos la descripción botánica de la planta, una imagen de la planta, ¿verdad? Cómo la vemos, sus órganos vegetales, su flor. Esto tiene que estar bastante completo, lo mejor que puedan. El material seco, como lo vemos también. Las características micromorfológicas, cómo se ve en microscopio.
Y aquí colocamos también alguna simbología de derechos de autor. Ustedes pueden copiarla, exactamente la misma, si ustedes desean. Aquí las referencias bibliográficas que están en un código QR para que lo redireccione a un archivo en Drive. Entonces, si se dan cuenta, en esta parte incluí solo descripción botánica en material seco y las características micromorfológicas. No se indica nada sobre los usos tradicionales, nada de la dosis, nada de la validación in vivo, in vitro. Entonces, solo esta información directamente relacionada al control de calidad farmacobotánica. El segundo afiche, el de control de calidad de pruebas físico-químicas. Entonces, aquí nosotros reunimos algunas pruebas específicas para el Ishbut, que es una planta que no ha sido muy estudiada, tenemos muy poca información de ella, por eso nosotros optamos por hacer el afiche de esta planta. Sin embargo, aquí el único detalle que nosotros vamos a cambiar y que les vamos a solicitar también a ustedes es que toda esa información que ven aquí sea en diagramas de flujo, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, ver un afiche así con todo este texto no es no cumple como con todos los propósitos, ¿verdad? De que la información sea clara y concisa. Entonces, todo esto lo vamos a cambiar nosotros a diagramas de flujo y ustedes también lo deben de agregar así. Pero una ventaja es de que como es parte de los anexos de su trabajo escrito, pues todo esto solo lo pueden ir agregando a la ficha. Algo importante también es que se den cuenta de que en el afiche todo va citado, pero va citado con Vancouver. Entonces, si ustedes utilizan Mendeley, ustedes pueden ir citando todo en el formato de Vancouver y generan automáticamente su listado de referencias que pueden ir agregando en un documento en Drive. Entonces, si tienen alguna duda de esto, también nos pueden decir, pero pues recuerden de que es solo de cambiar en la configuración de la ficha, perdón, de las referencias en Mendeley. Bien, entonces aquí hay algunas recomendaciones, sugerencias adicionales para la fiche y por último, pues las fechas, ¿verdad? Que les mencionaba, el 3 de mayo la entrega en borrador y el 6 de mayo la entrega final. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Dice Cecilia. Bien, recuerden por favor de que la próxima semana ya tienen que iniciar con la cromatografía en capa fina. Entonces, el jueves a más tardar nos tienen que enviar el listado de materiales, solventes que necesiten y resolver todas las dudas para que en la próxima semana entremos de lleno a hacer la cromatografía en capa fina de la planta que les haya tocado. Incluso si ustedes necesitaran la muestra, también necesitamos saber para poder conseguirles algo de planta, ¿verdad? Algo de la droga vegetal que estén analizando. Bueno, entonces, ya que terminamos con esta parte, vamos a iniciar con la parte teórica. Esta parte teórica, si hay alguien del miércoles conectado, sería bueno que la tomaran de una vez para que no estén tan perdidos el miércoles, ¿verdad? Y el miércoles, generalmente el tiempo de explicación teórico es más corto porque necesitamos entrar de lleno a la parte práctica.
pero es una de las ventajas de los laboratorios virtuales, de que podemos ampliar un poquito más la información teórica. Entonces, para esta semana, el tema era caracterización de la miel de abeja y cuantificación de azúcares totales en hongos. ¿Qué es caracterizar? ¿Alguien me podría decir a qué nos referimos con caracterizar? Fabiana. Tal vez con revisar las características de la miel. Sí, muy bien. Es eso, ¿verdad? Buscar, darle características, revisar esas características y evaluarlas, ¿verdad? En cuestión de control de calidad. Entonces, aquí vemos varias preguntas que tenían en su prelaboratorio. Voy a ir preguntando para agilizar. Entonces, vamos a ver. Vi que estaba conectada Odette. ¿Cuáles serían los principios fundamentales de la cromatografía en capa fina? Odette. Y si no, puede contestar Jacqueline, su compañera de laboratorio. Por favor, revisen. Bueno, Josué Furlan y Andrés Vivaral. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la cromatografía en capa fina? No se escucha, perdón, no sé si. Ya me escucho. Soy Ya, Jacqueline. ya, gracias. Va. Yo encontré que uno de los principios fundamentales de la cromatografía era la interacción diferencial. También me acuerdo de polaridad, porque se utilizaba una fase estacionaria y una fase móvil en la como separación de los componentes, y que los componentes polares se absorben más fuertemente a la fase estacionaria polar, mientras que los no polares se iban a desplazar como más rápido en la capa. También el tamaño de las moléculas, los más grandes se desplazan más lentamente a través de la capa fina que los componentes con moléculas más pequeñas. Y la solubilidad de los componentes, que los componentes de la mezcla en la fase móvil también van a afectar la separación. Y que los Excelente. más solubles en la fase móvil se desplazan más rápidamente. Ahí estamos. Muchas gracias, Jacqueline. Aquí nos agregaste todos estos factores que también vemos en la pregunta 3. Entonces, mencionabas la interacción entre las moléculas y la fase estacionaria, que generalmente pues es polar, porque es de sílica. La polaridad entre todos los compuestos, tanto la fase móvil, la estacionaria y la muestra. El tamaño de las moléculas también puede influir. La solubilidad y la polaridad son factores súper básicos dentro de la cromatografía en capa fina. Bien, entonces, ¿cuál es el papel de la fase estacionaria y la fase móvil en la cromatografía en capa fina? Andrés y Josué, ya colocaron en su prelaboratorio. ¿Se me oye? ¿Sí? Ok. Yo puse que la fase estacionaria es una capa delgada de material absorbente donde se separan los componentes de la muestra, y la fase móvil un líquido solvente y los transporta a través de la capa. La interacción entre los componentes y la fase estacionaria, junto con el movimiento proporcionado por la fase móvil, permite la separación. Excelente, gracias. Entonces,
Tenemos la fase estacionaria en donde se mueve la muestra y la fase móvil. Y ese movimiento depende de la naturaleza química y el comportamiento, la polaridad, ¿verdad? Todas esas características físico-químicas de la muestra y de la fase móvil. Bien, veamos Gaby y Fabián. Tres aplicaciones de la cromatografía en capa fina en la industria alimentaria o farmacéutica. Gaby y Fabián. ¿Se escucha? Ya te escucho. Ok. Una de las aplicaciones puede ser el análisis de residuos que pueda contener los medicamentos, también muestras alimentarias. Y en alimentos se puede observar el tipo de colorantes que contienen ya sean los refrescos para hacer una comparativa, así como también en risitos y comida así de bolsita. Muy bien. Bueno, para análisis en general, ¿verdad? Así del componente de alimentos mencionabas, ¿verdad? En cuestión de la industria farmacéutica sería igual. Nosotros queremos ver el contenido de una muestra y estas pues se van separando en una cromatografía en capa fina. Bien, entonces, ahorita vamos a tener una pequeña explicación de cómo es la cromatografía en capa fina con Paola para que podamos prestar atención. Ay, disculpen, creo que no me escuchaban, ¿verdad? Tenía silenciado mi micrófono. Bueno, hola chicos, espero que estén bien. No sé si se me escucha. Sí, se le escucha. Ah, va, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver la parte teórica de lo que sería la cromatografía en capa fina. Entonces, inicialmente tenemos que tener tres preparaciones. Una, que sería nuestra fase móvil, que como ya bien Andrés indicó, es la fase que nos ayuda a mover los analitos en la fase estacionaria. Vamos a tener la solución de referencia, que en este caso van a ser varios estándares que sepamos ya con la teoría, ¿verdad? Que puede poseer la muestra. Y de último vamos a tener la preparación ya de nuestra muestra. Entonces, en este caso, para lo que serían las mieles, vamos a tener una fase de móvil de agua y etanol, mientras que en las soluciones de referencia vamos a utilizar tres estándares, que sería el ácido 4-aminobutanoico, la leucina y la prolina. Entonces esto lo preparamos la semana pasada, si se recuerdan, ¿verdad? En donde colocamos 1 mililitro de miel de la abeja en 20 mililitros de etanol al 65%. Esto se dejó macerando por una semana y ya cuando, si se recuerdan, si tenían como un líquido medio pálido y ya a partir de eso, esto lo íbamos a aplicar en los que serían las cromatoplacas de sílica gel. En este caso, pues las cromatoplacas de sílica gel las se cortan o ya vienen pues en la forma en la que de la aplicación. Hay placas que son como de más o menos como de 15 centímetros no, de 25 por 25 más o menos. Hay otras que son como ya de 10 centímetros por 10 centímetros de largo. Y ya media vez esté bien cortada, tenemos que identificarla como se ve en el recuadro. Vamos a ver, en el recuadro en el recuadro ese negro que pueden ver ahí. Ajá. Entonces, en la parte superior de la placa más o menos tiene 1 centímetro entre lo que sería eh, acá, si se dan cuenta que en esta parte superior,
Ahí sería, digamos, como que a donde tiene que llegar el solvente, que sería más o menos esta parte. Entonces, en esta parte donde estoy marcando yo, así, con rayoncitos, ahí se van sembrando siempre la muestra, siempre con más o menos entre 1 centímetro cada uno. Lo pueden realizar, digamos, una muestra otra acá y acá los estándares de referencia. Todos bien identificados con lápiz y luego ya lo llevamos a una cámara de cromatografía y ahí cuando está el solvente previamente saturado, porque como digamos todo el solvente tiene que saturar completamente perdón, la cámara para que el solvente pueda recorrer la distancia que vamos a necesitar. Entonces ya corre y sube hasta acá. Entonces cuando llega acá, que sería al frente de nuestro solvente, tenemos que retirar la cámara. Y poco a poco ustedes, digamos, cuando la meten y pueden ir observando poco a poco cómo va a ir subiendo los metabolitos y se van a ir quedando como en pedazos de la placa. Entonces se van a ver como diferentes bandas. Si se dan cuenta acá, tenemos que el ácido 4-aminobutanoico va a dar una como coloración rosa, más o menos en esta distancia. La prolina un poco más arriba y la leucina sería la que subiría más. Entonces, esos serían los resultados que tendríamos que observar en la placa. Em, yo creo que ya les comenté. Pero bueno, a ver, veamos, Fabián, ¿qué información nos proporcionarían las bandas ya cuando se separaran? ¿Cómo se separan según su polaridad sería? ¿No? Ajá, pero digamos, si tenemos las muestras y los estándares, ¿cómo nos ayudaría o sea, en qué nos ayudaría a identificar ahí? ¿Por qué estamos utilizando un estándar y comparándolo con la muestra? No sé, no te estoy siguiendo. Bueno, entonces, digamos, siempre colocamos estándares junto a la muestra porque los estándares son nuestra referencia, nuestro punto de referencia. Entonces, al momento, digamos, de que salga los cuatro que se darán cuenta, la leucina, prolina y ácido 4-aminobutanoico, nos van a salir esas coloraciones. Entonces, en las muestras esperamos que corran y salgan bandas similares a las de los estándares. Entonces, digamos, si sale, por ejemplo, que cuando recorrió la muestra nos salió una bandita rosada cerca de donde quedó también el 4-aminobutanoico, quiere decir de que la miel presenta ese metabolito. También, digamos, si subió más y es rosada y una leucina, probablemente también tenga leucina. Entonces, para eso nos sirve comparar los siempre estándares con las muestras, para que podamos decir si tiene esos metabolitos o no los tiene. No sé si ya mm, me comprenden mejor ese pedazo. Sí, ya, no te había entendido tu pregunta, pero sí. Va. Entonces, eso sería como lo de cromatografía en capa fin. Freddy, siguiente. Bueno, entonces acá eh, pueden observar unos resultados. En este caso no es la cromatografía de miel, sino que es, eh, bueno, sí, pero es con otros metabolitos, que en este caso fue la fructosa, la glucosa y la sucrosa. Entonces, si se dan cuenta, se pueden ver las muestras, cómo se fueron separando las bandas. Entonces, estas bandas son las que nosotros necesitamos ver al momento de realizar las cromatografías. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es que al momento ya sean visibles o con luz UV, tenemos que marcarlas siempre así, bueno, con un mejor círculo, ¿verdad? Pero con lápiz para poder después determinar la distancia que recorrió el metabolito. Siguiente. Entonces, para calcular el RF, vamos a calcularlo
de la distancia recorrida por la muestra dividido la distancia recorrida por el solvente. Entonces, si recuerdan, teníamos, Freddy, ¿me puede regresar al dos presentaciones? ¿La otra? Esa. Entonces, digamos, va a ser, digamos que acá la leucina quedó en este pedazo. Entonces medimos desde donde sembramos hasta la mitad del círculo de la mancha de la leucina. Esa sería nuestra distancia recorrida por la muestra. Y nuestro frente de solvente sería desde donde se siembra hasta el frente del solvente. Entonces ahí ya el valor que nos dé de la muestra recorrida partido el solvente nos va a dar el RF. Entonces hay que calcular eso tanto de los estándares como de las muestras para que podamos poder comparar después los resultados. Entonces ahí pueden tomar foto o apuntar, ¿verdad? Porque esto también les va a servir para sus cromatografías que hagan el trabajo de integración. Listo, Freddy. Gracias, Paola. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Quisiera saber si han hecho alguna cromatografía en capa fina antes, para empezar, o si las habían visto en algún otro curso. Si no quieren hablar, pueden escribir en el chat. Pero necesito que participen, por favor. O sea, sí hemos hecho, pero virtual. No, no Nosotros en un estamos, laboratorio como tal. Gracias. nosotros sí estamos viendo ahorita en análisis instrumental. Ajá, ¿Hicieron alguna ya o solo la han visto como Sí, ya, teóricamente? no, ya hicimos varias. ¿Quiénes no llevan o no han visto nada de esto? No han llevado análisis instrumental. Creo que es prerequisito también. bueno, ¿quién no ha hecho ninguna así directamente? Ah, bueno, pero la de columna sí. Ah, Llevamos, columna. o sea, ya llevamos el curso, pero como era virtual, no hicimos algo así como físico. Entonces sí sabemos como que los principios, pero no sabemos cómo hacerlo. Ya, muy bien. Bueno, sí, lastimosamente, hoy por toda esta situación no pudimos hacerla en el laboratorio, porque era bien importante para la próxima semana que ya tuvieran ustedes que hacer para su trabajo de integración. Entonces, el miércoles esperamos de que no vaya a haber algo pues que dificulte la llegada a la universidad y que podamos continuar con la práctica tal y como estaba planificada. Si alguien de lunes pudiera llegar miércoles para ver, para meter mano en toda la práctica, podemos organizarlo, ¿sí? Entonces, si hay alguien de lunes que tiene el tiempo, tiene la curiosidad de poder llegar el miércoles, nos puede escribir por correo para que podamos planificar de qué manera podemos integrarlos también en el grupo, ¿verdad? Porque sí es importante que pues adquieran ciertas habilidades sembrando en la cromatoplaca y saber cómo es en realidad el procedimiento, ¿sí? Entonces, al final, prácticamente lo que ustedes van a obtener es una cromatoplaca como en esta imagen, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tienen 3 puntos. Generalmente un punto es para correr un estándar o 2. Pueden ser varios estándares, todos los que uno quiera comparar. Y otro es con una o varias muestras. Entonces, luego de que uno las coloca con el solvente empieza a subir y empieza a separar los compuestos de la muestra y uno ya compara cada punto, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí hay un punto bastante fuerte y comparte también aquí unos puntos más débiles. Entonces se compara esa distancia que recorrió
Incluso se compara el color, ¿verdad? Aquí como nos está remarcando Paola, aquí tenemos un color específico y esos colores nos lo da a veces el revelador que agregamos sobre la placa o también la fluorescencia a distintas longitudes de onda a la que ponemos la cromatoplaca en una lámpara UV que tenemos en el laboratorio, ¿sí? La misma que utilizaron para ver la fluorescencia del Rheum raponticum y el officinalis, ¿recuerdan? Colocamos esas cromatoplacas bajo esa luz ultravioleta a 2 longitudes de onda para poder comparar colores, la intensidad de la fluorescencia y poder marcar así con un circulito y medir cuánto recorrió en base a cuánto recorrió todo el solvente. Entonces se deja correr el solvente hasta llegar prácticamente aquí a la línea que está marcada y luego se hace el cálculo de cuánto recorrió la muestra dividido cuánto recorrió el solvente. Así exactamente. Gracias, Paola. Bien. Entonces, ahorita les mostramos aquí, solo a manera de ejemplo, esta es una tabla de resultados en donde se